Hola a todos, bienvenidos a Medicina Tradicional China a fondo. Hoy vamos a hablar de las 7 emociones. Las 7 emociones son un tema bastante importante dentro de la medicina tradicional china y es un tema que tiene que ver precisamente con las cosas que hacen que nos enfermemos desde adentro. Se llaman los factores patógenos endógenos. La palabra emoción deriva del latín movere, quiere decir movimiento y se indica para indicar cualquier sentimiento de la mente moviéndose como algo distinto de los estados cognitivos o volitivos, es decir, diferente a lo que pensamos o a lo que queremos de la conciencia. Entonces es un movimiento de la mente para buscar algo. Entonces tiene que ver con un movimiento de la mente hacia algo. Estas emociones en el contexto de la medicina tradicional china, el carácter es qin y este carácter indica algo que hace que tengamos estas emociones, pero como causas de la enfermedad. Es decir, las emociones van a ser patológicas si cumplen básicamente dos requisitos. O están demasiado tiempo o son demasiado fuertes. Cualquiera de los dos requisitos hacen que las emociones sean muy fuertes. Por ejemplo, si estamos estresados por un tiempo corto, no habrá tanto problema. Si, por ejemplo, estamos estresados para tener algún examen en la universidad, en los estudios o alguna entrega en el trabajo o algo por el estilo, si eso es por corto tiempo, no pasa nada, no hay problema. Pero si eso se prolonga años, ahí tendremos problema. La medicina tradicional china lo que dice entonces es, las emociones van a causar problemas si van a estar durante mucho tiempo o si van a ser muy fuertes. Y bueno, estas emociones en medicina tradicional china van a ser siete emociones, las voy a decir en chino y en español. La primera emoción es xi, tiene que ver con alegría. Esta alegría es una alegría excesiva, no es la alegría natural, porque la alegría natural es normal y además es beneficiosa para la energía. Este xi tiene que ver con alegría excesiva cuando se coloca el término en el contexto de la medicina tradicional china. Esta alegría lo que hace es que podríamos pensar en la alegría como una emoción que está relacionada con la manía. Es una alegría excesiva que no se quita, que está siempre y que está siempre, que está muy fuerte. Entonces, los pacientes maníacos lo que van a tener es una gran energía, no pueden dormir, están demasiado felices y esa excesiva felicidad hace que no puedan hacer las cosas que normalmente hacen. Los pacientes maníacos, por ejemplo, se levantan con demasiada energía, están supremamente felices y es muy fácil que pasen de esa felicidad extrema a una irritabilidad, ¿no? Porque su Shen, su espíritu, no está controlado. La siguiente emoción, entonces, emociones que permanezcan durante mucho tiempo o que sean demasiado fuertes, en este caso la alegría, pues van a ser causa de enfermedad. La siguiente emoción es Nu. Este Nu es enojo, ira. La ira va a afectar principalmente al hígado y se manifiesta como una ira excesiva también. Es muy común en los patrones de estancamiento de energía de hígado y va a estar relacionada entonces con los ojos. Cuando tenemos una energía muy fuerte de ira, lo que tenemos es que los ojos se ponen rojos, cerramos los puños, los tendones se contraen y pues queremos básicamente pues golpear o matar a alguien en su punto más alto de la ira, ¿no? O matar a algo o lo que sea. Ok. La siguiente emoción será la tristeza. Pei, esta tristeza afecta principalmente al pulmón. Esta tristeza está relacionada con estos periodos de la vida en los que estoy demasiado, demasiado triste. Es básicamente como la pena de la que se habla popularmente en las canciones o es una tristeza extrema. Esta tristeza afecta al pulmón principalmente. Tenemos que los pacientes, por ejemplo, con depresión van a tener más gripas. Eso es esperable porque va a disminuir su sistema defensivo. Pero fíjense, el pulmón tiene que ver con el sistema Wei, con el Wei Qi, que es el sistema defensivo. Tiene bastante sentido entonces que esta tristeza afecte al pulmón. Obviamente tendremos otras cosas. Tendremos inmunodepresión en general cuando tenemos un cuadro de depresión. La tristeza a la que se refiere este término Pei es una tristeza profunda. La siguiente emoción, entonces tendremos tres emociones hasta ahora: alegría, ira y tristeza. La siguiente emoción será You, se traduce como
Ansiedad o preocupación. Se traduce usualmente como preocupación. Este término hace referencia a estar preocupado por las cosas antes de que pasen, entonces estamos pensando en muchas cosas que podrían pasar, etcétera, y estoy demasiado preocupado o ansioso. Esta emoción afectará al pulmón y al vaso, a los dos. Principalmente afectará al vaso y, bueno, pero también al pulmón. Esta emoción entonces está relacionada con estar demasiado tiempo pensando en el futuro y en las cosas que podrían pasar y no estando en el presente. La siguiente emoción es con, quiere decir miedo. Este miedo lo que hace es que huyamos, entonces activará el sistema de huida o lucha y este miedo pues es miedo a diferentes cosas que tenemos en el ambiente o a diferentes cosas que imaginamos. Miedo a animales, miedo a algunas situaciones, miedo en general. Cuando este miedo es demasiado fuerte, no es miedo, se llama susto. Jing, en chino es jing, y esta será una emoción diferente. El susto, que es la siguiente emoción, es un miedo extremo. Este miedo es el miedo que se produce cuando pasa algo demasiado fuerte, algo traumático. Por ejemplo, hagan de cuenta, por ejemplo, supongamos que tenemos una situación en la que hay alguna violencia extrema. Hay, por ejemplo, algún tiroteo, alguna masacre o algo así muy feo que presenciamos de primera mano y que compromete nuestra vida. Por ejemplo, están disparando, están haciendo algo muy violento, por ejemplo, en zonas de guerra, y yo veo que justo matan a la persona que está al lado, justo sucede alguna explosión muy cerca a mí. Antes de que me muera, si me muero, lo que voy a tener es un miedo terrible en el que puedo orinarme, puedo tener un pavor inmenso. Esa sensación, ching, esa sensación es a la que se refiere el susto, un miedo extremo. Entonces tendremos hasta ahora 6 emociones: la alegría, la ira, la tristeza, la ansiedad o preocupación, el miedo y el susto. ¿Sí? Miedo y susto diferentes, básicamente diferentes en su intensidad. El miedo va a afectar al riñón y el susto va a afectar no solamente al riñón, sino al corazón. Así que, y bueno, y a todos los órganos, pero en particular al riñón y al corazón. Por último, tendremos la última emoción, que es S, que tiene que ver con el pensamiento. Este S, este carácter significa pensar, solamente pensar. Pero los chinos, este carácter, esta emoción, la consideran porque se considera que el pensamiento, que la mente es uno de los sentidos. Tenemos los 5 sentidos clásicos: los ojos, la nariz, la boca, los oídos, el tacto, pero el sexto sentido es la mente, porque a través de la mente percibimos también. Como este sentido está disponible, el control de estos sentidos es el que hace que tengamos, o más bien, estos sentidos son los que hacen que tengamos emociones. Por lo tanto, si este sentido de la mente está alterado, lo que vamos a tener es que se va a producir un excesivo pensamiento. Entonces, a lo que se refiere este S en términos de medicina china es a pensar en exceso. Usualmente se traduce como obsesión. Sin embargo, el término como tal significa solamente pensamiento. Interesante, porque si nos ponemos a reflexionar, cuando uno está pensando y pensando y pensando en un tema, pensando demasiado sobre algo, se va a generar una emoción que no es como tal preocupación, sino que tiene que ver más con la obsesión, con estar siempre pensando en un mismo tema y tener un solo pensamiento. Ese solo pensamiento va a afectar principalmente al vaso. En la medicina tradicional china, esto resultará principalmente en problemas digestivos, entre otras cosas. Estas son las 7 emociones, entonces vamos a retomarlas: alegría, ira, tristeza, ansiedad o preocupación, miedo, pensamiento y susto. Otra vez: alegría, ira, tristeza, preocupación, miedo, susto, como la parte más alta del miedo, y finalmente el pensamiento o obsesión, traducido como obsesión. Estas 7 emociones van a ser causas de la enfermedad, como les decía, y van a ser causas de la enfermedad si se presentan por mucho tiempo o si se presentan se presentan con una intensidad muy alta. Si tenemos una alegría excesiva, si tenemos una ira excesiva, si tenemos una tristeza excesiva, esto nos va a causar enfermedad. O si esto permanece por mucho tiempo, si esta tristeza permanece por mucho tiempo, también podemos tener
esto como causa de la enfermedad. Y entonces la alegría va a afectar principalmente al corazón, la ira al hígado, la preocupación al pulmón y al vaso, el pensamiento o la obsesión al vaso, la tristeza al pulmón, el miedo al riñón y el susto al riñón y al corazón. Pero en general, toda emoción va a agitar el corazón. Todas las emociones van a tener efecto en nuestro espíritu, en el Shen. Este Shen tiene que ver con la parte mental y se traduce como espíritu, porque si se traduce como mente queda corto para indicar a lo que se refiere. A lo que se refiere es a las cosas que tiene el ser humano que no son claramente visibles y que están en el terreno de lo mental, que están en el terreno de lo espiritual. Por eso se habla de los cinco, perdón, se habla del Shen como espíritu, pero también se puede traducir. Entonces, las emociones, todas las emociones van a afectar al espíritu. Y el espíritu tendrá cinco partes. Cada órgano tendrá un espíritu. Eso lo veremos en otro episodio. Y bueno, esto era lo que les quería contar. Cómo se tratan estos espíritus en medicina tradicional china y en acupuntura. Solamente les quiero contar que existen unos puntos en el canal de vejiga, en la segunda línea de vejiga, que manejan las almas de la medicina tradicional china. Y estos puntos están al lado de los puntos Shu de cada órgano. Entonces, los puntos Shu de espalda de cada órgano son puntos que están en la línea media posterior a 1.5 Tsun lateral a esa línea media. Entonces tenemos, por ejemplo, el Shu de riñón que está debajo de L2 de la vértebra lumbar 2 a 1.5 Tsun laterales. El punto que maneja el alma de riñón, que maneja el espíritu de riñón, que se llama Tsu, que ya lo veremos después, está a 3 Tsun de L2, es decir, justo al lado del punto Shu de riñón. Y así con cada uno de los órganos. Entonces, estos puntos van a manejar las almas o los espíritus de la medicina tradicional china y van a servir para trabajar esas emociones que están asociadas con cada órgano, como les comenté. Entonces, por ejemplo, si queremos trabajar miedo, vamos a usar el punto que está al lado de vejiga 23, que es el punto Shu de riñón, que en este caso va a ser vejiga 52, y que me va a servir para todas estas cosas que tienen que ver con miedo y demás. De la misma forma, por ejemplo, el punto de hígado se llama Hunmen, que es la puerta del Hun, y está al lado de vejiga 18, que está al lado de T9 a 1.5 Tsun lateral, al lado de ese está a 3 Tsun laterales. A este punto va a estar el punto Hunmen y así sucesivamente. Entonces, solamente les quiero dejar esa parte del tratamiento para estos fenómenos de las 7 emociones cuando no están bien controladas. Por supuesto que habría que hacer un diagnóstico sindromático completo en el paciente y eso ya lo veremos después. Pero solamente les quiero dejar eso para manejar los problemas de Shen, de los diferentes tipos de Shen. Vamos a poder usar a los puntos de la segunda línea de la liga que están en relación con los espíritus, con el Shen y los diferentes tipos de almas de la medicina tradicional china. Es decir, Shen, Hun, Po, Shi y Pi, que serán que serán las cinco almas o los cinco aspectos espirituales de los órganos. Y eso era lo que les quería contar hoy. Tendremos entonces las emociones como causa de enfermedad y esas emociones van a ser 7 y van a ser las que les comenté y van a estar en relación con factores patógenos internos. Es decir, si están por mucho tiempo me van a causar enfermedad. De ahí la importancia de controlar estas emociones, de hacer meditación, de hacer Qigong, Tai Chi, etc. Y quiero terminar con un proverbio que es de un texto que se llama el Xu Xun, que se traduce como el espejo precioso de la medicina, y este es uno de los capítulos que más me gusta y dice lo siguiente: si uno desea tratar una enfermedad, primero debe tratar el corazón. Solo corrigiendo el corazón se puede ayudar a restablecer el estado normal. Si uno logra hacer que el paciente evite pensamientos que están llenos de dudas y preocupaciones, se elimina ideas absurdas, resentimientos, remordimientos respecto a uno mismo y los demás, se produce una liberación repentina, tras la cual el corazón se despeja espontáneamente y la enfermedad se cura. Si se logra hacer esto, la enfermedad termina antes de que se tomen los medicamentos. Fíjense la importancia que tiene lo
emocional y lo espiritual para la medicina tradicional china. Si uno logra tratar el corazón primero, la enfermedad se cura antes de que se tomen los medicamentos. Me despido con esto, espero que les guste este episodio. Bye.